Continuamos con nuestra serie aprendiendo acerca de los síndromes que afectan a los cristianos. Recuérdese que usamos este término de síndrome, que es un término aplicado para la medicina, para la conducta humana, para los asuntos sociales, pero lo estamos haciendo con un sentido espiritual, tomando el término prestado de estas ramas del saber, por lo que un síndrome significa. Esa palabra originalmente significa síntomas, señales, manifestaciones e indicios. Así que cuando usted oiga hablar en estas enseñanzas de síndrome, estamos hablando de señales que dan algunos males, manifestaciones, indicios que tienen algunos males que igual como pueden afectar al cuerpo humano y la conducta humana, también pueden afectar nuestra vida espiritual y lo que Dios espera de nosotros. En el caso de otras ramas, estos males no son comunes, como el síndrome de Down o el síndrome de Asperger o el síndrome de Estocolmo, que son diferentes, o el síndrome de Peter Pan, pero en la vida cristiana estos síndromes sí son muy frecuentes. Y en el tiempo de consejería de nosotros los pastores tenemos obviamente que trabajar con muchas personas que tienen esta situación y Dios no quiere que estos síndromes estén, porque en el caso físico son síndromes que no tienen cura, pero en el caso espiritual sí tienen cura y siempre le damos las características que tienen estos síndromes, estos síntomas, pero también le decimos cómo el Señor quiere ayudarnos con respecto a esto. Hoy vamos a hablar acerca del síndrome de Sansón. El síndrome de Sansón. ¿A qué nos referimos con el síndrome de Sansón? Es cuando creyentes, hijos de Dios, como en el caso de Sansón, repiten siempre el mismo pecado. Y recuérdese que el pecado siempre tiene malas consecuencias y hay muchos cristianos que repiten el mismo pecado y van a sufrir las mismas consecuencias, pero vuelven y lo repiten. Mire lo que dicen estos tres pasajes del libro de Jueces con respecto a la vida de aquel hombre llamado Sansón. Primero lo encontramos en el libro de Jueces, el capítulo 14, versículo 1, luego en Jueces el capítulo 16, versículo 1, y luego en Jueces el capítulo 16, versículo 4. Dice Jueces 14, 1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. En el mismo libro de Jueces, el capítulo 16, versículo 1 dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Jueces 16, 4 dice: después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba Dalila. 3 veces encontramos en los 20 años que él tuvo de su ministerio terrenal aquí al frente de la nación de Israel, repitió siempre el mismo pecado y siempre con las mismas malas consecuencias. Hermanos y amigos, es que no importa la fortaleza física, espiritual, mental, emocional que un hijo de Dios tenga, nunca puede ni nunca va a salir victorioso frente al pecado cuando él de una forma voluntaria se entrega a él. Sobre todo de esos pecados donde ya hay conocimiento en las escrituras que uno no debe hacer. Ya cuando Sansón estaba en su ministerio, él tenía conocimiento de lo que Dios había dicho en la ley de Moisés acerca de no crear una relación matrimonial, no allegarse a ninguna mujer extranjera, porque Dios lo había prohibido. No importa tampoco los dones y talentos, el llamamiento, no importa tampoco la posición que una persona tenga. La primera responsabilidad que tiene toda persona como hijo de Dios es honrar a Dios, guardando sus mandamientos, aquellos que son propios para todos los creyentes y también aquellos que son propios individualmente para cada creyente. Sansón era un hombre que representa bastante a lo que es un creyente. Escogido por Dios, vino a esta tierra escogido por Dios, como somos escogidos nosotros, como dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo.
También dice la Biblia que Dios le había dicho que tenía que ser un hombre separado, apartado. La palabra, el término nazareo significa apartado para Dios, consagrado a Dios, y tenía las prohibiciones de no tomar nada de la vid, de no tocar cuerpo de muerte, dejarse crecer el cabello como una señal, un recordatorio a él y a los demás de que era un hombre santo y apartado para Dios. De igual manera nosotros también. Hay prohibiciones con respecto al alcohol en las Escrituras y obviamente hay prohibiciones también a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de vestir, a nuestra forma de hablar, porque Dios quiere que seamos santos, tanto internamente como externamente. ¿Cuáles son las características del síndrome Sansón, como le hemos llamado? Número 1, sus decisiones se basan en sus gustos. Cuando se enamoró de la mujer de Timnán y sus padres le hablaron, él le dijo, es esa la que me agrada. Y hermanos, nuestros gustos no deben determinar nuestras acciones, sino la voluntad de Dios. Otro de las características de este síndrome es que no toman en cuenta los mandamientos de Dios. La enseñanza más cercana la encontramos en Josué 24, donde claramente dice la Biblia que Josué les recuerda lo que ya se había dicho en la ley de Moisés, que no deberían hacer matrimonios porque serán espinas para vuestros costados y van a ser tropiezo para nosotros, como lo fueron estas mujeres para Sansón. Y Dios nos manda siempre a tomar en cuenta los mandatos de Dios para que nosotros no nos enfermemos ni tomemos hábitos malos. Otro de las características es que no toma en cuenta su condición de santo. Ya le dije que era un hombre que Dios había dicho que tenía que ser consagrado y separado completamente del mal y de todo lo malo, y le dijo cosas específicas. Y hoy en día la palabra de Dios tiene enseñanzas específicas de cómo debe ser la manera de vivir de un creyente. En Primera de Pedro dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, en toda. Sea que comamos, bebamos, sea que nos vistamos, sea que hablemos, sea que actuemos, sea los lugares donde vamos, tenemos que recordar que somos santos, gente consagrada a Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice en Primera de Pedro 2:10. Un creyente no debe bajo ninguna circunstancia corromper ni dañar su naturaleza santa, como pasó con Sansón. En cuarto lugar, otras de las características de este síndrome es que rechazan los consejos y las orientaciones de sus padres. Sus padres le dijeron, hay muchas mujeres en la nación de Israel, ¿por qué tú te vas a elegir a una de ellas? Y él le dijo, es la que me agrada. Y qué pena de cuántos hijos que hoy en día tienen padres creyentes que los quieren guiar con una vida de disciplina y de obediencia a Dios, pero se van tras de sus deseos. Otro aspecto más que encontramos en Sansón y que es parte de este síndrome es que los creyentes como Sansón juegan al fuerte y juegan con el pecado y con los pecadores. Mire, y la fuerza que Dios le dio a Sansón no era para que él jugara con el pecado, sino para que pudiera vencer a los pecadores filisteos que estaban esclavizando a su nación. Pero cuando nosotros vamos y hacemos relación, alianza con ellos, pues entonces nosotros en nuestra fuerza, ni en nuestra fuerza mental, ni espiritual, ni moral, ni aún física como este hombre, podemos nosotros salir victoriosos cuando somos nosotros que vamos a el pecado. Cuando es el pecado que viene a nosotros, el Señor nos da el poder para resistirlo. Pero cuando somos nosotros que vamos allá, créame que eso nos va a hacer vulnerables a caer en manos de los pecadores, como pasó en el caso de Sansón. En quinto lugar, Sansón actuaba como un lobo solitario, como dice el autor de un libro. Actuaba como un lobo solitario. Nunca encontramos a Sansón con otros creyentes. Él mismo, sus batallas, era él solo con una quijada de asnos. Y no lo vemos aglutinando al pueblo para que junto con el pueblo y los ancianos del pueblo, como todos los demás jueces y reyes de la nación de Israel. Hermanos, no podemos vivir nuestra vida cristiana aislados de los hermanos. Hay una fortaleza
en los hermanos. Hay una fortaleza cuando juntos vivimos para el Señor, servimos al Señor. Ustedes jóvenes tienen que tener amigos cristianos fuertes para que le den fortaleza y no tener esos amigos incrédulos o andar solos en el mundo. Y Sansón nunca lo encontramos en compañía de creyentes, sino en compañía de incrédulos. Otro aspecto más, el séptimo, es que piensa que van a salir victoriosos de sus pecados. Lo más peligroso para un hijo de Dios sucede cuando comete un pecado y no tiene las consecuencias inmediatas en su vida. Mire, cuando él se enamoró de la mujer de Timnán, perdió después a su esposa y no pudo ni siquiera estar con ella porque se lo dieron a otro. Con esta ramera, obviamente que eso desagradó a Dios. Y ya sabemos con Dalila, que con Dalila él se puso a jugar con ella, se puso a jugar con los filisteos, se puso a jugar al fuerte y terminó siendo un hombre débil. Mis amados hermanos, el hombre más fuerte del mundo, físicamente hablando, se convirtió en el hombre más débil espiritualmente hablando. Y las fortalezas espirituales tienen que ser mayores que las fortalezas físicas, mentales y emocionales. ¿Es usted ese tipo de creyente que juega con el pecado, que piensa que estar jugando con el pecado no le va a crear algún daño? Ya sabemos cómo terminó Sansón. Es que con estos síndromes, hermanos, se termina peor que muchos de los síndromes físicos. ¿Cuáles recomendaciones nos da el Señor divinas para este mal? Bueno, mire, todo hijo de Dios va a ser tentado por los pecadores, eso lo sabemos. El gran problema es cuando el Hijo de Dios acude al impío para pecar con él, para relacionarse haciendo cosas malas con él. El pecado de Sansón no era que el pecado lo buscaba él, era que él buscaba el pecado. Era él que estaba detrás de los pecadores. Era él que hacía esos yugos desiguales. Era él que se envolvía en lo malo. De tal manera, hermanos, que usted y yo tenemos que aprender que aunque tenemos nuestras concupiscencias que nos atraen, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a huir de ellos. Los pecados sexuales son los pecados obviamente más frecuentes como elemento de tentación externa o interna de los que somos hombres y los hombres cristianos. Y sea que venga de nuestra propia concupiscencia o por insinuación de un hombre o de una mujer a ti, hermana o hermano, o por la promoción del mundo, tú y yo tenemos que hacerle caso a las recomendaciones que Dios nos da. ¿Cómo librarnos de este virus de Sansón? Recuérdese que el virus de Sansón es el repetir siempre el mismo pecado. Primera de Corintios 6, 18, oiga lo que dice. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La primera recomendación de Dios es huye. Huye con tus ojos, huye con tus pensamientos, huye con tus manos, huye con tu cuerpo, pero pocas veces Dios nos manda a huir. Él nos manda que tenemos que enfrentar y vencer, pero Él nos dice que con estos pecados debemos huir. Primera Tesalonicenses 4:3 nos dice la segunda cosa que tenemos que hacer. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El segundo mandamiento de Dios es que uno se aparte, que uno se ponga aparte en cualquier circunstancia que uno se encuentre, no se quede ahí, sino que se aparte. Apártate de hablar, chatear, usar el WhatsApp con ese tipo de mujer. Apártate de lo que tú ves por el Facebook o por las redes sociales. Aparta eso de tu computadora. Si tú no puedes, si las redes sociales te están haciendo un problema, pues mira, clausúrala por un tiempo hasta que Dios te dé la fortaleza para usarla correctamente. Apocalipsis 2:21, Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. La tercera cosa que el Señor nos manda es que lo hagamos morir. ¿Y cómo es hacerlo morir, hermanos?
no alimentarlo. Si tú no alimentas a un perrito en la casa, si tú no alimentas tu cuerpo, si tú no alimentas el gatito, si tú no alimentas el pajarito, no lo alimenta, créeme que por inacción se muere. Así es como el cristiano hace morir esas cosas malas. Y por último lugar, la cuarta recomendación es, ahora sí, Apocalipsis 2:21, que dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El cuarto paso es arrepiéntete. Pídele a Dios perdón de todo corazón. Dile, Dios, Señor, yo no quiero volver a eso. Líbrame. Y cada mañana pídele a Dios que te libre para que ese síndrome no sea parte de tu persona. Pero quiero recordarles que no solamente este síndrome es para los que cometen pecados sexuales, sino para cualquier tipo de pecado, sean pecados de la carne como pecados del espíritu. Pecados de la carne como es la fornicación, el adulterio, como son las orgías y los pleitos y las contiendas, pero también pecado del espíritu como es el orgullo, como es la soberbia, la altivez, la amargura, el rencor, todo eso. Dios quiere darte la victoria. Por eso dice la Biblia, vence con el bien el mal. Y el bien es lo que Dios nos ha dejado en su palabra. El bien es, como dice Efesios 6:10, fortalecernos cada mañana en el Señor y en el poder de su fuerza para poder vencer. Que Dios te libre a ti del síndrome de Sansón, de repetir y repetir y repetir el mismo pecado. Porque la primera vez que Sansón lo hizo, no sufrió ningún daño él personalmente. La segunda vez que lo hizo con esa ramera, tampoco recibió el daño él personalmente. Pero la tercera vez, perdió su fuerza, perdió su lugar como nazareo apartado, perdió sus cabellos, Jehová se apartó de él, le sacaron los ojos. Terminó él, el que se puso a jugar con el pecado. Ahora los filisteos lo llamaron de la cárcel y lo hicieron el juguete de ellos. Si tú juegas con el pecado, los juegos del pecado contigo no van a ser tan sencillos como los juegos de un niño. Te van a dañar y puede ser que al final termine como Sansón, muriendo completa y totalmente junto con los incrédulos, agarrando una enfermedad incurable, sufriendo un castigo humano o de Dios. Que no tengamos ninguno de nosotros el síndrome de Sansón, de repetir y repetir siempre el mismo pecado. No aprendamos por las consecuencias, aprendamos a través de la obediencia.